apostasía como herramienta, principal herramienta del enemigo para destruir el pueblo de Dios, para destruir la quejilá, para destruir la iglesia, para destruir el reino que el Señor ha establecido o está estableciendo acá en la tierra. La apostasía básicamente es regresarse. Cuando el profeta, cuando Juan el Bautista, que conocemos como Juan el Bautista, Juan estaba predicando, él tenía un mensaje: vuélvanse, hagan, regrésense a las enseñanzas, a las primeras enseñanzas. Dejen de estar, básicamente estoy interpretando, dejen de estar inventando, dejen de estar tomando cuanta persona se le atraviese y tenerlas como maestros. Comiencen a ser nuevamente alumnos de el Dios Todopoderoso. Comiencen nuevamente. Ese era básicamente el mensaje. Recuerden que el mensaje que Juan el Bautista entregaba, se lo entregaba a los judíos, no era un mensaje a los gentiles, no era un mensaje a lo que hoy conocemos como iglesia, no era un mensaje a las naciones, no era un mensaje al pueblo de Dios, era un mensaje a Israel, en ese caso a Judea, a los judíos. Recuerdan que una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelita. Era un mensaje entregado a los judíos, era para Judea, para el tiempo donde Yeshua estaba ministrando. El maestro no estaba en las televisiones, no estaba en internet, no estaba en las cadenas, estaba ahí en Judea y estaba hablándole a sus hermanos de sangre, a sus connacionales. Y cuando le estaba hablando, antes de por supuesto, Yeshua, Juan el Bautista le hablaba y le decía: hagan Teshuvá, vuélvanse a las raíces de nuestra fe. Ya no sigan. Cuando Israel fue cautivo en Babilonia, Israel se inventó, los israelitas se inventaron un judaísmo nacionalista. Yo sé que algunos van a tener dudas, los que tengan dudas me pueden preguntar, si no me pueden escribir, tranquilamente yo les voy a responder con mucho amor. Se inventaron un judaísmo o una religión nacionalista, una religión que tenía que ver con el enraizamiento de la identidad judía, pero no era lo que el Señor había establecido. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, que eran cautivos en Egipto, dice la Biblia que ellos se vinieron con un montón de egipcios y el Señor estableció leyes para los egipcios o para los extranjeros, igual que para los israelitas, y les dio la oportunidad de ser parte de una sola nación espiritual. Desde aquella ocasión ya el Señor había establecido una sola nación espiritual. Recuerden que semanas atrás le hablaba de lo que decía Pedro. Pedro nos decía que ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido. Somos uno solo para el Señor. Somos una sola nación para el Señor. Y fíjense que estos judíos en Babilonia se inventaron esta religión y detrás de la religión comenzaron a establecer normas, comenzaron a establecer leyes, comenzaron a establecer doctrinas y tradiciones. Y con estas doctrinas y tradiciones, la Biblia nos enseña, recuerden todos que van a hacer las preguntas al final de la reunión, una reunión muy breve, pueden anoten y al final con mucho gusto vamos a estar respondiendo a todas las preguntas. Y dice la Biblia entonces que estas personas establecen, la Biblia y la historia, que estas personas establecieron un montón de leyes y un montón de historias y un montón de tradiciones que amarraban o los amarraban al mundo, los amarraban a las tradiciones y los amarraban para no estar en la presencia del Señor. Cuando Juan el Bautista llega, él dice: el reino se ha acercado, el reino ha venido nuevamente a darles la oportunidad. Hagan Teshuvá, vuélvanse a lo primero. Aquello que aprendimos en Babilonia no funciona. Aquello que aprendimos en Babilonia está fuera de los cánones espirituales. Aquello que aprendimos en Babilonia solamente es tradición de hombre, es un esfuerzo de los hombres para poder acercarse a Dios. Y aquí nos llegamos a las religiones de hoy día. Llámele el nombre que usted quiera. Nos hemos llenado de tradiciones, nos hemos llenado de dogmas, de situaciones que no son bíblicas, que no están establecidas en la palabra, pero que las tomamos como bíblicas. Por eso dice hoy quiero hablarles sobre la apostasía. Y quiero hablarles desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista actual. Porque cuando hablamos de apostasía hoy día, enseguida nos pensamos es que ya vamos a usar son apóstatas las mujeres que usan pantalones, o son apóstatas los hombres que se dejan crecer la barba o que se la quitan, son apóstatas. Y no, cuando pensamos en la apostasía, lo hacemos con referencia a lo que aprendimos hoy día en la iglesia, pero no es lo que el Señor estaba estableciendo en su palabra. Yo les voy a hablar en el libro de Hebreos, capítulo 6, y en el 5, perdón, y en el libro de Hebreos
cuando se escribió el libro de Hebreos no habían tradiciones, no habían religiones modernas. No existían los evangélicos, no existían los testigos de Jehová, no existían los católicos, no existían todo ese montón de iglesias nuevas con respecto a la palabra, por supuesto. Y que se está refiriendo el Señor, a través del escritor de Hebreos, se está refiriendo al cumplimiento o a la negación. Recuerden que apostasía es negar, volverse o regresarse de lo que se ha aprendido originalmente. Se está refiriendo el Señor aquí a los que apostataron de la fe que el Señor entregó. Voy a leer entonces Hebreos capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice la palabra. Acerca de esto, de la apostasía, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y esto se aplica mucho hoy día. Nos hemos hecho tardos para oír, aunque hoy día tenemos mayor posibilidad que nunca. Hoy día tenemos las mayores posibilidades de toda la historia de aprender. Usted hoy toma su teléfono y su teléfono ahí es una máquina, es una computadora. En su teléfono hay toda la información que usted requiera. Sin embargo, tomamos esa información para lo malo y perdemos horas y horas dándole ahí la palabra bueno, dándole ahí a la pantalla para ver los videos de TikTok, para ver los videos de YouTube, y no enfocamos ese tiempo en aprender. No enfocamos ese tiempo en crecer. No enfocamos ese tiempo en desarrollar nuestro conocimiento para ser buenos servidores del Señor. Porque dice la Biblia que nosotros un día vamos a ser juzgados por Mashiach, por nuestro Jesús, Yeshua. Y dice la Biblia que se nos va a requerir, correcta, scrolleando, gracias. Y dice la Biblia que se nos va a requerir información y se nos va a requerir de nuestro comportamiento, de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Ahora, ¿por qué perdemos tanto tiempo? Porque nos hemos hecho tardos para oír. Miren lo actual que es esta palabra que se entrega. Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, ya debiéramos ser maestros. Más de 2000 años que nuestro Mashiach vino a la tierra y aún así no conocemos nada del Señor. Hace poco hablaba con una persona y esta persona me decía, pero es que lo que tú me hablas yo nunca lo había escuchado. Sí, pero lo que yo te hablo está en la Biblia. Lo que yo te hablo está ahí. Y él me decía, es que reconozco que no conozco nada. Reconozco que no sé nada. Reconozco que aunque soy pastor no he llegado a este conocimiento. Este es un conocimiento básico, le decía yo. Y por eso comencé a estudiar esto. Mira lo que dice. Versículo 12 del capítulo 5. Porque debiéndose ya maestro en razón del tiempo. Tenemos 10 años, 20 años, 15 años aquí y venimos todos los domingos, levantamos las manos y lloramos y cantamos y hablamos lengua, pero no terminamos de avanzar en nuestra fe. Seguimos estancados. En razón del tiempo tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos en los oráculos de Dios. Cuando se refiere a oráculos, se refiere más bien a la palabra de Dios, al tabar de Dios, al conocimiento que el Señor entregó para que nosotros lo manejáramos. Y dice, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Nos volvimos a ser bebecitos espirituales, los que lactan. Los que lactan son los que necesitan leche, los que no pueden tener alimentos espirituales. Yo estoy con ansia esperando un nieto. Yo no sé si estoy más ansioso yo que mi hijo, que mis hijos por tener el bebé. Y yo estoy ansioso por tener mi nieto y estoy pensando cómo lo voy a tener. En estos días venía en un transporte público y pensaba, ¿y cómo pudiera tener yo al bebé si el bebé está tan chiquito? ¿Y cómo le voy a dar yo leche mientras, oye, voy a tener que esperarme 6 meses más que él pueda comenzar a comer? Y así somos nosotros hoy día. Hoy día, después de 2000 años del evangelio, después de 2000 años que Mashiach, que el Dios se encarnó, Dios mismo se encarnó y se hizo hombre para darnos salvación, hoy todavía estamos desconociendo lo que el mensaje primario que él vino a traer a la tierra. Hoy día vivimos en apostasía pensando discutiendo si esto es así, si esto es asado. Si es que es de un Dios trino, si es un Dios unitario. Oye, en estos días escuché una mujer que anda por ahí hablando de ya no es trinitario, sino un cuatrinitario, una cosa, un Dios todopoderoso que hizo al Dios trino, hizo el super Dios que habla la mujer, hizo al Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde sacan tantas cosas? Porque estamos en este punto. Y dice el versículo 13, porque todo el que usa de leche,
es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Hablando espiritualmente, por favor, entendamos. El 14, pero el alimento sólido es de los perfectos. Y cuando hablamos de perfectos, no está hablando de los que no cometemos errores, no está hablando de lo que no fallamos, no está hablando de lo que no nos equivocamos. David, rey David, hombre según la palabra de Dios, según el corazón de Dios, ¿cuántos errores tuvo? Tuvo tantos errores que el Señor no le permitió que le construyera casa, no le permitió que construyera el templo porque estaba lleno de errores. Dice que no podrás construirme templo porque tus manos están ensangrentadas. No estaban ensangrentadas por la batalla, no estaban ensangrentadas por ser un guerrero que favorecía a Israel, no, estaban ensangrentadas porque había asesinado a un hombre. Y luego vemos una cantidad de errores, aún antes de morirse, siendo todavía David un anciano. La Biblia nos enseña que le buscaron, pero él aceptó una muchachita para que durmiera a su lado, una niña para que le diera calor. Y nosotros aquí tenemos que pensar qué sucedía ahí. Un anciano que conocía la palabra de Dios, un anciano que tuvo unos hijos que eran cada uno peor que el otro. Un anciano, hablando de David, el anciano David, hombre según el corazón de Dios, perfecto, pero lleno de errores, y es el punto que quiero, no debimos hasta allá, pero el punto que quiero que entendamos. Somos perfectos no porque no tengamos errores, somos perfectos porque estudiamos la palabra de Dios, porque tomamos el alimento sólido que es la palabra. Eso es lo que nos perfecciona. Y aunque muchos tengan miedo, aunque muchos no entiendan esto, el Señor lo ve de una forma muy simple. Estamos llenos de errores, siempre vamos a fallar. Pero cuando tratamos de enmendar, cuando tratamos de tomar la palabra, cuando tratamos de rectificar, ahí es cuando nos perfeccionamos. Entonces dice la Biblia, estamos en el 13, porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, el 14, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí es extraordinario esto. Los que por la práctica, ¿quiénes alcanzan la perfección en el Señor? Los que luchamos todos los días. Usted se equivoca, usted falla, usted peca, usted toma hierra, usted falla, no hay problema con eso. El problema es cuando cede al pecado. El problema es cuando fallando deja de intentarlo nuevamente. El problema es que usted permite que los errores que lo han derribado lo venzan. El estar derribado no es estar vencido. Por eso que muchas personas se ofenden cuando yo me río, ¿no? Y de verdad no quiero burlarme, pero así se nota, pues, y yo les pido perdón, honestamente les pido perdón. Pero es que no podemos nosotros creer ese cuento de que me descarrilé. ¿Cómo que descarrilaste? Los que somos hijos de Dios no nos descarrilamos. Los que somos hijos de Dios caminamos en esfuerzo, caminamos en lucha, nos equivocamos, fallamos, pecamos. Nos abrazamos a la iniquidad, pero reconocemos y ahí reaccionamos y volvemos a los caminos del Señor y dejamos todo atrás y volvemos de nuevo, y en lo que fue un día caer no se convierte en vencimiento, no se convierte en derrota, se convierte en una experiencia para yo no volver a repetir lo que es en lo que he caído. Ah, pero es que tú te la das de santo. No, por favor, todos somos pecadores, pero podemos alcanzar la perfección. Y es lo que nos está diciendo la palabra. ¿A través de qué? A través de la práctica. Te caíste, vuélvete a parar. Fallaste, vuélvete a levantar. No pudiste, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. ¿Cuántas veces lo voy a intentar? Las veces que sean necesarias. ¿Cuándo vamos a dejar de luchar? Le decía yo que esto de una persona anciana. Tú vas a dejar de luchar. Tranquila, le dije, tú vas a dejar de luchar cuando ya duermas, cuando descanses. Cuando mueras, ahí vas a dejar de luchar. No tengamos miedo a la lucha, no tengamos miedo a las pruebas, no tengamos miedo a las circunstancias, no tengamos miedo a fallar, tengamos miedo a ser sordos, tengamos miedo a ser sordos y no levantarnos de nuevo. Ahí es donde debe estar nuestro temor, porque cuando tenemos miedo a fallar, nos acercamos cada día más y practicamos cada día más el arrepentimiento. Y es lo que nos está diciendo aquí el escritor. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica,
no porque no se equivoca, porque practicamos todos los días del mundo. Señor, perdóname. Señor, aquí estoy otra vez. Señor, me vuelvo a esforzar. Señor, equivoqué este camino, Señor, pero aquí estoy. Señor, no te escuché, pero aquí estoy de nuevo. Padre, perdóname, Señor. Padre, otra vez tomo la autoridad que me has entregado en el nombre de Yeshua, Señor, y aquí estoy nuevamente. Padre, perdóname. Aquí estoy, Señor. Abre mis oídos espirituales, Señor. Padre, escuché al hombre y no te escuché a ti. Perdóname. Y perdón, y perdón, y perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de él. Listo, listo. Es por la práctica, es porque repito y repito y repito. Les vuelvo a tomar el ejemplo, le vuelvo a dar el ejemplo de David. David dice la palabra que fallaba. Y cuando los soldados, los reyes estaban en campaña, él estaba como un vago en su casa, perdiendo el tiempo. Pero dice la Biblia que fue según el corazón de Dios. Hombre según el corazón de Dios. Nosotros no somos según el corazón de Dios por nuestra perfección. No somos según el corazón de Dios por nuestra santidad. Si fuera así, ¿para qué es el sacrificio de Mashiach? ¿Para qué el sacrificio de Yeshua en el madero si somos santos? No, el sacrificio más grande en el universo se ejecutó para que nosotros pudiéramos alcanzar la perfección. Y la perfección, dice aquí el escritor, que se alcanza por ese sacrificio, por supuesto, como base, pero practicando la santidad, practicando el regresarme nuevamente. Señor, otra vez te pido perdón. Yo me levanté esta mañana muy temprano, y bueno, no tan temprano, hoy es domingo, 6, un cuarto para las 6, y le dije, Señor, perdóname. Señor, me distraigo tanto, Señor. Y puedo aquí contarles cosas, no vienen al caso, pero es importante que entendamos que no podemos nosotros tener miedo ni temor porque fallamos. No, no tenga miedo. Quizá usted es el hombre y la mujer más chismoso, usted es el hombre más adúltero. Ahorita estoy preparando un estudio, lo compartí en estos días con mi esposa, sobre la lujuria en el ministerio. Terrible lo que pasa en el ministerio, terrible, pero nos gusta endiosar. Nos gusta endiosar a los hombres que le sirven a Dios, y los hombres que le servimos a Dios no somos dioses, somos hombres que fallamos, pero que a través de la práctica del perdón, a través de la práctica, a través de la búsqueda de todos los días de nuestra vida del perdón de Dios, entonces alcanzamos la santidad, alcanzamos la perfección. Ah, pero quiere decir esto que yo tengo que estar como las cucarachas. Hace años, déjenme darle este ejemplo. Hace años escuché un gran hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios, un hombre de testimonio. Lo escuché orando, me senté al lado de él en una congregación y el hombre oraba, Señor, soy una basura. Señor, soy lo peor del mundo. Y yo lo vi y yo, Dios mío, Señor, soy una basura, soy una cucaracha, soy lo peor que existe. Y yo me fui después a reflexionar. Señor, es que yo no sirvo para nada. Yo quiero decirte que no es así. Tu valor es grande y levanta tus manos, recibe esta palabra de parte del eterno Dios. Tu valor es el más grande porque el más grande de todo se sacrificó para que su sangre te diera a ti vida, para que su sangre te renovara, para que tuvieras la oportunidad todos los días del mundo de volverte a presentar y de estar delante del trono en su gracia y adorarle y servirle y glorificarle. Esto solamente es un privilegio que tenemos algunos, no es privilegio de todos. Escúchame, no es privilegio de todos, es un privilegio de algunos. Y este privilegio tan maravilloso que tenemos, lo tenemos porque tenemos un valor. Dígalo, yo tengo un valor. Levanta tus manos, recibe esta palabra. Tú tienes un valor de parte de Dios. Hay muchos como tú, hay muchos mejores que tú, pero el Señor te tomó a ti porque en ti hay un valor tan maravilloso. Y contigo el Señor va a hacer cosas tan grandes y en ti hay un propósito tan especial que Él sacrificó su vida para que tú pudieras estar en su presencia. Entonces no es que somos una cucaracha, no es que somos unos ratoncitos que merecen la muerte, no merecemos la vida porque nuestro hermano, dice la palabra, que nos ha hecho coheredero de todas las cosas en Mashiach, todas las cosas son para nosotros. Y dice la palabra que Él estableció en este lugar una quejilá, una congregación. Lo traduce la Biblia tradicional, la Biblia Reina Valera lo traduce como una iglesia. Él estableció aquí una iglesia. Y esa iglesia no es un edificio, no es un templo, somos tú y soy yo. Y ese templo que somos tú y yo, ese tabernáculo donde mora el Espíritu de Dios, ese tabernáculo, escúchame bien, dice que llena todo en todo.
somos nosotros, pero tenemos una doctrina tan complicada en nuestra cabeza que nos permite escuchar lo peor y nos hace creer lo mejor. Es una cosa tan complicada lo que tenemos. Por eso que dice aquí que es difícil de explicar esto que le estoy hablando. Pero la apostasía tiene que ver con que tú te sientas superior a los demás cuando eres lo más pequeño. Es cuando te sientes, dice el apóstol, que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos, como debemos pensar de nosotros mismos. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Somos hijos del Eterno. Somos hermanos de ese Yeshua, de ese Mesías que se hizo hombre, de ese Dios todopoderoso que dice Filipenses capítulo 2, que se hizo hombre, dejó todo para hacerse hombre, para que tú y para que yo podamos estar en su presencia. Y nos dio santidad, nos dio libertad y nos dio la posibilidad, escúchame bien, de tenerlo todo, de tenerlo todo. Ahora, sigamos acá. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, oye, avancemos a la perfección. No te está pidiendo aquí, por ahí me dijo alguien también, y perdona que yo hago mucha referencia a mi vida diaria, me dijo alguien por ahí, oye, pastor, pero es que yo no sé nada de hebreo. ¿Quién te dice, te digo a ti que tú tienes que saber hebreo? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que conocer griego? Es maravilloso conocer el idioma original con el que el Señor trajo la palabra a nuestras vidas, pero y yo les recomiendo, búsquense en internet un libro de usos y costumbres del pueblo de Israel para que sepan de qué se habla en muchas ocasiones. Pero no tiene que ver esto con que es necesario. Lo único necesario es que tú reconozcas que Mashiach es Dios y que Él murió por tus pecados para que tú fueras restaurado. Eso es lo que necesitamos. Fíjate. Ahora dice acá, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección. ¿Cómo alcanzamos la perfección? Con la práctica. Otra vez lo digo, lo dice el versículo anterior, con la práctica. Practiquemos todos los días el perdón, practiquemos todos los días la palabra, practiquemos todos los días la oración, practiquemos todos los días. Tú no eres mejor que nadie porque un día levantaste la mano y dijiste yo acepto. Sí, tú aceptaste y millones aceptaron y después que aceptaron se perdieron. Fueron seducidos, dice la palabra. Fueron obstruidos por el Satán, por el acusador, fueron engañados y fueron arrastrados a la muerte. Y levantaron un día en un culto, quizás en una campaña evangelística, levantaron la mano y dijeron, ay, yo reconozco, lloraron. Pero no practicaron a diario. Y aquí el tema es la práctica del día a día para deshacernos de la apostasía. ¿Por qué caemos en apostasía? Porque perdemos la comunión y la comunión se alcanza con la práctica. La perfección, vuelvo a decirlo, versículo 14 del capítulo 5 de Hebreo, dice que se alcanza por la práctica. Entonces continuamos. Estamos en el 1 del 6. En el versículo 1 del capítulo 6. Por lo tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo me debo arrepentir? ¿Debo levantar la mano? ¿No debo hacer una oración? Otra vez lo mismo. Y dice, y de fe en Dios. ¿Será que tengo que tener fe en Dios o en mis acciones? ¿Será que soy yo o es Él? Y seguimos dando vueltas. Seguimos dando vueltas. Dice la Biblia que como el perro detrás de su cola. Como el perro detrás de su cola. Ahí dando vueltas. A ver qué es lo que por fin es. Y dice, de la doctrina de bautismo, que si tengo que bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que si tengo que bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que si bautizo, ¿qué es el bautismo? Que cuando me bautismo voy a tener una renovación, que cuando me bautismo voy a volar en los aires. ¿De cuándo? Cosas que son básicas y que podemos aprender. Usted lo puede aprender. Si usted quiere aprender todas estas cosas básicas, escríbame. Escríbame y le compartimos tenemos todo ese material grabado en YouTube. Y crea porque la palabra está establecida para que usted crea y se desarrolle. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Que si cuando me tocan se cae. Ahí es que está la unción. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Todavía peleamos. Hace más de 2000 años se escribió este libro, o como 2000 años se escribió este libro, y todavía la gente está peleando por lo mismo. Que si esto es así, que si esto es asado. Que si es por este camino, es por el otro. Versículo 3. Y esto haremos si lo permite Dios. Versículo 4. Porque en efecto es imposible, escúcheme, y aquí está una profundidad para que usted deje de sufrir, para que usted deje de padecer, para que usted deje de ser acusado y se deje de destruir moral y espiritualmente por lo que el enemigo quiere hacerle creer a usted, por lo que algunos a través de la manipulación quieren que usted caiga. Miren, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial, diga yo fui iluminado porque el Señor me llamó, y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Pastor, ¿pero qué pasó? No me puedo arrepentir nunca. No, se está refiriendo a eso que dice, estoy descarriado. Se está refiriendo a eso que dice, no voy a poder levantarme. Se está refiriendo a eso que dice, una vez conocí, pero ya no quiero conocer. Los que niegan. No se refiere a los que antes había dicho que a través de la práctica del perdón llegamos todos los días a la perfección. Y esto es importante que lo entendamos porque es que nos detenemos en buscar explicaciones cuando el Señor no quiere darte explicaciones. Perdóname que te lo diga. A veces las cosas se ponen mal. A veces las cosas se complican en nuestra vida. A veces la inversión que hiciste en tu empresa no funciona. El socio te roba, tu hijo se muere, tu esposa te engaña, tu esposo te engaña, te golpea tu esposo cuando llegaste de orar. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? No le pidas explicación a Dios. Métete en oración y alaba su nombre porque Él está al lado tuyo a pesar de las aflicciones, a pesar de los conflictos, a pesar de tus errores, porque hablamos de lo que otros nos hacen. Pero cuando somos nosotros los que lo hacemos, cuando somos nosotros los que fallamos su palabra, entonces de una vez por todas comencemos a caminar en su presencia y no nos volvamos atrás. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Nosotros vamos a padecer y vamos a vivir circunstancias muy difíciles y no podemos vivir creyendo que en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida del ciudadano del reino, todo es paz y armonía. ¿Sabe qué dice el Señor? Y no nos gusta escuchar esto, pero el Señor nos dice en su palabra, escúchame bien, el Señor nos dice que Él vino a traer división. Él no vino a traer paz. Por eso mucha gente te aparta como su hermano de la fe, te aparta y prefiere verte al otro lado de la acera y dice, porque Pablo me dijo que me apartara de él. No, Pablo te dijo que te apartaras del impío, no de tu hermano. Escúchame bien. Nuestros errores los tenemos que todos los días presentar al Señor. Y la apostasía se refiere a volverse atrás. La apostasía se refiere a regresarse al camino que no te lleva a su presencia. La apostasía se refiere a no presentarnos cada día en los pies del Maestro y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser como David. Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor, porque quiero adorarte a pesar de mis errores. Quiero adorarte, Señor, porque tú lo mereces todo. Quiero adorarte, Señor, porque en ti solamente hay vida eterna. Un día le preguntaron, el Señor le pregunta a Pedro y Pedro le dice, solamente en ti, Yeshua, mi Mashiach, solamente en ti hay palabras de vida.
Pero andamos buscando palabra de vida en el pastor, andamos buscando palabra de vida en el apóstol. Y usted se asombrará, usted pegará el grito al cielo si yo le muestro el teléfono del ministerio. ¿Cuántas personas me piden una palabra ¿cómo es que es una palabra de bendición? Pastor, deme una palabra de bendición. Apóstol, deme una palabra de bendición. Deme una palabra. Pero si la palabra la da el Mashiach, Yeshua, el Dios que se hizo carne, ya te dio una palabra y sabes cuál fue esa palabra. Ven, vuélvete a mí. Fallaste. No caigas en apostasía. No te rindas. No te cedas al enemigo. Vuelve a intentarlo. Apostasía no es pecar. Apostasía no es cometer un error. Apostasía es volverte atrás. Cuando fallamos, no nos estamos volviendo atrás. Estamos sencillamente manifestando nuestra naturaleza humana. Pero cuando nos volvemos atrás, nos estamos convirtiendo en apóstatas. No seas un apóstata. No te permitas apartarte del Creador. No te permitas apartarte del que te ha dado vida. No te permitas caer en lo que es el mundo, porque el mundo te seduce. Siempre lo he dicho con nuestros jóvenes. ¿Qué le puedo ofrecer yo a un joven de 15, 16, 18 años? Si en el mundo tienen sexo, tienen diversión, tienen placeres. Y cuando digo esto, muchos adultos se enferman y dicen, oye, ¿cómo las así? Si aquí tenemos la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios es para el que la desea, para el que la quiere, para el que lucha, para que a través de la práctica pueda alcanzar la perfección. Y los placeres están ahí en el mundo. Escúchame bien. Y ojalá puedas levantar tu mano en este momento y cerrar tus ojos. El Dios que te ha llamado no te juzga. ¿Sabes por qué no te juzga? Porque dice la palabra que ya en el madero nuestro Mesías fue juzgado por ti. Ya el juicio no es por tus pecados. Ya el juicio no es por tu desconocimiento. Un día estaremos en la presencia del Mesías, pero vamos a ser juzgados por nuestro conocimiento. Muy diferente. No te asombres si pecaste, no te asombres si fallaste, no te asombres, no te avergüences. Sigue adelante, levántate, porque el Maestro tiene planes para ti. Él te va a llevar a lugares de bendición, pero tienes que cederte. Ese mismo Juan el Bautista, que conocemos como el Bautista, el inmersor, toda la vida. Eso es parte de la apostasía, pero apostasía es volvernos atrás. El mismo inmersor, Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe. No hay nada más difícil que eso. Levanta tus manos, cierra tus ojos.